la tierra. Tú, Señor, eres fiel y tus promesas son eternas. Eres la roca sobre el mar, inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Tú, Señor, santo eres, y tu grandeza incomparable. Bondadoso hasta el extremo, que nos das lo que no merecemos. Enviaste a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Enviaste a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Eres la roca sobre el mar, inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Ahí estamos. ¿Cómo están, hermanos míos? El Señor les bendiga en esta mañana. Estoy así con muchas ganas de compartir la palabra del Señor en esta mañana, porque hay tanto que ver en el capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. Y quiero mencionar varias cosas en el día de hoy a modo de introducción. Y esperamos en Dios poder cubrir los versículos que nos quedan, porque la semana pasada pudimos estar estudiando hasta el versículo 4, y hoy día vamos a estudiar del versículo 5 al 12, aunque parecen muchos versículos, quiero ir avanzando por ellos para que entienda qué está pasando en el texto. Pero para eso necesito que abra su Biblia ahí en Zacarías capítulo 10, versículo del 5 al 12. Quiero que se enfoque en lo que es la pantalla del texto, o si tiene su Biblia, obviamente, en Biblia de las Américas, porque quiero hoy día mencionar dos cosas como introducción. Vamos a leer el texto, pero quiero mencionar inmediatamente dos cosas como introducción. La primera, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Estos 66 libros, nosotros que estamos estudiando la palabra del Señor tenemos que tener un método de interpretación. Es decir, cuando me acerco a la Biblia, tengo que saber cómo llegar a ella para poder interpretarla correctamente. Nosotros decimos, los que predicamos, los que enseñamos, ¿cierto? Decimos que para acercarme a la Biblia necesito acercarme según lo que el autor quiere decirme, no lo que yo quiero ponerle a la Biblia, porque si no tendríamos casi 90 interpretaciones frente a un pasaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
es descubrir, estudiar, sacar lo que el autor me quiere decir a mí. Lo que no debo hacer es ponerle yo a la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cierto? Bueno, nuestra manera de interpretar acá en la congregación, la palabra del Señor, tenemos un método, ¿cierto? Que nos delimita, que nos da ciertos principios, que nos da ciertas reglas, y cuando interpretamos la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, ponemos en consideración esos métodos de interpretación. Ese método, lo que le estoy hablando yo, se llama así, muy simple, muy básico, porque lo quiero mencionar ahora con dos cosas que vamos a hacer. El método de interpretación que usamos en esta congregación, los que predicamos, los que enseñamos, ¿cierto?, la Biblia, se llama método histórico gramatical. Mire qué fácil, ¿sí? Hasta podríamos estar como una especie de clase y decir, a ver, ¿cómo se llama el método de interpretación? Tiene dos palabritas. Método histórico gramatical, ¿sí? ¿Por qué le llamamos método histórico gramatical? Y aquí, por favor, me va a dejar compartir otra pantallita, ¿cierto? Que está en blanco. ¿Por qué le llamamos método histórico gramatical? Mira, vamos a hacer al tiro inmediatamente esto. Los que están trabajando con nosotros ahí en la academia saben que esta pantallita la usamos para compartir algunas ideas básicas. Entonces, nuestro método se llama el método histórico gramatical. ¿Por qué histórico? Mira, vamos a hacer así rápidamente algo. Nosotros sabemos que la Biblia, ¿cierto?, tiene una historia, tiene un contexto, y ese contexto no es el mío del 2021, es el contexto de ellos, ¿verdad? Y eso que estamos dibujando aquí es la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Y ese mapita lo vamos a usar hoy día para hablar del contexto histórico. Ese mapita lo vamos a dividir en dos. Los que están en la clase de profetas ya saben ya qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Ese mapita lo vamos a dividir en dos. A la parte de arriba le vamos a poner norte y a la parte de abajo le vamos a poner sur. ¿De acuerdo? Vamos a volver a este mapa en reiteradas ocasiones durante hoy día. Entonces, para interpretar la Biblia, yo tengo que saber que el método histórico me dice que tengo que irme a la historia del texto que yo voy a estudiar. Aquí estamos entonces en esta parte histórica. Este mapa nos va a servir como historia para ubicarnos geográficamente. Y la parte gramatical, la que vamos a ver también a continuación, vamos a leer algunas palabras en la Biblia para que usted las subraye y las destaque. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Dedito arriba ahí, si es que está. Recuerde que después puede hacer las preguntas en la semana si no entendió. Método histórico gramatical. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 12, desde la Biblia de las Américas, porque ya tomamos anteriormente los versículos del 1 al 4. Pero vamos a leer el versículo 4 donde dice juntos. ¿Sí? Ya. Leemos de ahí en adelante. Dice así la palabra del Señor, y estoy leyendo desde Biblia de las Américas. Juntos serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el barro de las calles. Pelearán, porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver, porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios. Y le responderé, Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijarán su corazón en el Señor. Y les silbaré para reunirlos porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. 11. Pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor.
Si no tuviéramos un método histórico-gramatical, se nos haría muy difícil entender qué está pasando en ese texto. Pero como tenemos un método histórico-gramatical, y si usted tiene una Biblia, tiene un lápiz, tiene un cuaderno, vamos a subrayar algunas cosas que van a ser importantes para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de seguir un esquema que lo dejamos la semana pasada. El domingo pasado hablábamos de los buenos líderes y de los malos líderes, ¿se acuerda? Los malos líderes están reflejados ahí en el versículo 1, 2, 3. El buen líder está reflejado en el versículo 4. Y el buen líder, ¿cierto? El centro de nuestro liderazgo es el Señor Jesucristo, descrito en el versículo 4, ¿verdad? Con esas 4 características que vimos la semana pasada. La piedra angular, ¿cierto? La clavija, el arco de guerra y el gobernante. Luego vamos a seguir viendo ahora este buen líder, porque este buen líder quiere hacer algo con nosotros. Por eso que vamos a subrayar entonces la palabra juntos, ¿sí? Del versículo 4 que acabamos de leer, juntos, dice. Y vamos a ver entonces que bajo el liderazgo del Mesías, nosotros podemos obtener victoria en la batalla. Bajo el liderazgo del Mesías, si quieres ponerle un título, ¿verdad? A esta enseñanza, bajo el liderazgo del Mesías, nosotros podemos obtener victoria en la batalla. Pero es verdad que vamos a hablar de los judíos y vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en el día de hoy? Vamos a ver que con Jesucristo nosotros podemos enfrentar, ¿verdad?, ciertas dificultades, porque ellos tienen una promesa y está en el versículo 5. Dice así: juntos serán como valientes. Entonces, hacemos la pregunta inmediatamente. ¿A qué se refiere con juntos? ¿Quiénes son los que juntos van a poder ser como valientes? Y decimos inmediatamente que es aquí. Usted tiene que subrayar la casa de Judá, ¿sí? Si usted quiere subrayarla, la puede subrayar con lo que quiera y vamos a ponerle ahí la casa de Judá. Entonces, la casa de Judá, ¿con quién? Con el que está descrito en el versículo 4, que es el Mesías, ¿verdad? La casa de Judá y el Mesías, dice entonces, juntos serán como valientes. He tratado de hacer algo durante estas predicaciones de Zacarías para que entienda que podemos obtener principios para vivir esta vida cristiana a través del Antiguo Testamento. Y aquí tienes un principio que es básico para nosotros como creyentes. ¿Sí? Ese principio está descrito y ahora me voy a ir a la parte gramatical, porque mi interpretación tiene que basarse en la gramática, ¿verdad? Eso dijimos. ¿Sí? Mira, hay un principio para nosotros como creyentes que es fundamental y está descrito aquí. Juntos. ¿Sí? Y gramaticalmente voy a subrayar 2 versículos donde me dice que yo tengo que estar en el Señor. Si buscas rápidamente en esos versículos que estamos leyendo, hay 2 versículos que dicen en el Señor. En el Señor. Uno es el versículo 7, ya me estoy adelantando para que obviamente vayas avanzando conmigo y lo voy a subrayar, ¿cierto? Dice en el Señor. Y le vamos a poner ahí, si es que hay un subrayado más oscuro. En el Señor. ¿Y dónde estará el otro versículo? En el Señor. Leo labios, o si quieres ponerlo ahí, por favor. Ahí está. Uti, ya te vi en el versículo 12, ¿sí? Perdón, en el versículo 12, justamente, en el Señor. Y obtenemos entonces la primera aplicación de esta enseñanza, que es una promesa para ellos, pero que también es una verdad para nosotros. Para ellos, obviamente, los judíos que están escuchando esto, ¿cierto? Tienen la promesa que en algún momento de la vida de ellos como pueblo, el Mesías va a estar junto a ellos, a la casa de Judá, los que están viviendo ahí en el reino del sur, van a estar juntos, pero hay una condicionante, ¿cierto?
Y esa condicionante siempre ha sido en el Señor. Si usted revisa los textos del Nuevo Testamento, siempre se va a encontrar con esa pequeña preposición que es fundamental para nosotros. Gramaticalmente es una preposición. En. Porque si usted y yo no estamos en Cristo, nada de lo que nosotros queramos o pidamos a Dios, Él nos va a dar. La regla para un creyente es siempre estar en el Señor. La promesa para ellos es entonces que juntos algo va a pasar, ¿verdad? Porque ellos están en el Señor. Después vamos a ver algunas cositas que pasaron ahí en el pueblo, porque en ese pueblo no todos estaban en el Señor. Dice entonces el versículo 4, ¿cierto? Juntos serán como valientes que en la batalla huellen al enemigo en el barro de las calles, pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballos. Va a llegar un momento en el pueblo de Israel en que ellos van a ser, ¿cierto? Valientes, dice ahí el texto, serán como valientes y pelearán. Me encanta lo que dice después, ¿cierto? Y esto lo vamos a subrayar nuevamente porque usted se va a encontrar con esta respuesta varias veces, casi como a modo, si está cantando este texto, usted podría ponerle esto como una especie de coro en cada momento. Porque el Señor, porque el Señor, porque el Señor. No se va a olvidar de eso, así que lo vamos a poner en verde. ¿Sí? Ellos serán como valientes. Ellos pelearán. ¿Por qué? Mira lo que dice el texto. Porque el Señor estará con ellos. Usted puede repetir varios textos, me imagino, ¿cierto? Donde se nos asegura a nosotros, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento, que el Señor estará con nosotros, ¿o no? Anote uno o dos versículos ahí en el apunte que usted está siguiendo. Usted solito, ¿cierto? Anote 2 versículos rápidamente que le aseguran a usted que Dios estará con usted. Lo más probable es que está pensando en el Salmo 23. Lo más probable es que esté pensando en Mateo capítulo 28. ¿Sí? Entonces, hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos aseguran esta misma promesa que ellos tienen, la tenemos nosotros. En el Señor, yo puedo hacer varias cosas. Dentro de esas cosas, puedo pelear las batallas que el Señor me ha puesto por delante. ¿Por qué? Ahí está en verde. Porque el Señor estará con ellos de la misma manera. El Señor está conmigo. ¿Para qué? Para pelear cada batalla que yo tengo que pelear en esta carrera cristiana. Cada una de ellas. No se atreva a pelear batallas cristianas si no está en Cristo. No se atreva a pelear batallas cristianas si usted o yo no tenemos la confianza plena de que Dios está peleando por nosotros. Siga leyendo conmigo, y aquí pasamos a otro, en el versículo 6, vamos a pasar a otra parte gramatical y necesito su ayuda, ¿de acuerdo? Mira, es fácil el versículo 6 porque te voy a pedir que hagas algo con el versículo 6. ¿Puedes subrayar rápidamente los versículos que terminan en E en el versículo 6? ¡Qué fácil! Te voy a dar una pista. Hay 4. ¿Sí? Todo está, eso me encanta porque están atentos a sus Biblias, están pensando qué está pasando ahí en el texto, ¿verdad? Ya sea que quieras rayar tu Biblia o que tengas una punta aparte, yo lo estoy haciendo ahora en un documento que si en algún momento lo podemos mandar o sacar una foto, va a quedar todo subrayado. Hay 4 verbos, ¿cierto?, que van a destacarse para nosotros, porque nuestra interpretación es gramatical, y vamos a ver la importancia de esos 4 verbos. Primer verbo, fortaleceré, lo vamos a poner en azul. No es nada, obviamente, subliminal, pero ustedes saben que el azul es el mejor color de todos. Fortaleceré la casa de Judá. Y la casa de José dice, salvaré. La vamos a poner también en azul. Yo estoy mirando hacia el lado cuando estoy hablando con usted porque tengo mi pantalla donde estoy haciendo el subrayado. Y los haré, ¿cierto? Volver. Lo vamos a poner también en azul porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios, y les responderé.
Nuestra interpretación tiene que ser una interpretación gramatical, es decir, cuando vemos las palabras en el texto, tienen que significar algo. El autor nos quiere comunicar algo, ¿sí? Ahora, fíjate que en este texto, versículo 6, podemos interpretar gramatical y podemos interpretar también históricamente. Mira, se fija que dice la casa de Judá, anote esto por favor, la casa de Judá y la casa de José. Ya, me voy a ir al cuadrito que estábamos haciendo recién, ¿verdad? Ese mapa que tenemos ahí, donde dijimos que esta es la tierra de todo Israel o Palestina, ¿cierto? O la tierra prometida, y tiene una división, porque el reino se dividió en algún momento, ¿verdad? Después de que Salomón reinó, se dividió el reino en dos. Por una parte, en el reino del norte tenemos 10 tribus, y por otra parte, en el reino del sur tenemos 2 tribus, ¿sí? Ahora, lo dijimos también en una clase, creo que eso fue el lunes pasado o hace 2 lunes atrás con los alumnos que están estudiando en la academia. Dijimos que en el reino del norte recibe varios nombres. Es decir, cuando la gente en el Antiguo Testamento escribía acerca del reino del norte, lo llamaba de varias maneras. Por ejemplo, el texto que estamos estudiando en el versículo 6 lo llama de una manera. Y uno dice, qué raro que lo llame así. El texto en el versículo 6 le llama la casa de, suspenso, le llama la casa de José, ¿sí? José. Y uno dice, nunca había escuchado que al reino del norte se le llamara la casa de José. Bueno, va a darte una explicación después del texto, pero hay que obviamente interpretarlo históricamente para entender por qué le llama la casa de José. Y en el mismo versículo 6, ¿cómo se le llama al reino del sur? Leo labios rápidamente. Muy bien, Karina Suazo, como si tuviéramos una clase, vi tu forma de contestar y muy bien, es la casa de Judá. Eso dice el texto. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente, a ver, ¿por qué razón está hablando de que Dios va a fortalecer, que va a salvar, que los haré volver, ¿cierto? Y que le responderé a estas dos casas, ¿cierto? O dos familias, sabiendo que solamente cuando estamos hablando en Zacarías, solamente en Zacarías, ¿verdad? Solamente está viviendo esta casa, el reino del sur. Solo está Judá. El reino del norte ya no existe. No está el reino del norte. Solamente está el reino del sur. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en el texto? Históricamente, Dios le hizo una promesa a un hombre en Génesis capítulo 12. Ese hombre se llamaba Abraham. Y esa promesa se la pasó, ¿verdad? Y le hizo la misma promesa a su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y la misma promesa que le hizo Abraham, que se la hizo a Isaac, también se la hizo al siguiente hijo, que se llamaba Jacob. Y Jacob, si usted recuerda, ¿verdad? Tuvo 12 hijos, una hija también, tuvo 12 hijos, ¿sí? Y la promesa es, yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar tierra y yo te voy a dar bendición. Dios siempre se ha acordado de la promesa hecha a todo Israel, aunque Israel se ha dividido, aunque ya el reino del norte no esté, Dios siempre se acuerda de sus promesas. ¿Aplicación para nosotros? A pesar de nuestros fracasos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque cuando vemos la historia de Israel, ¿cierto? Que el reino del norte ya ha fracasado, no está. Cuando vemos la promesa de Dios para el reino del sur, que aunque estaban exiliados, han podido volver a reconstruir el templo. Y cuando Dios les dice a través del profeta Zacarías, ¿verdad?
los voy a fortalecer, los salvaré, haré algo con ustedes, Dios está pensando en el conjunto, ¿sí? No en un solo lado, no en una sola parte, porque a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras derrotas en nuestra vida cristiana, Dios va a cumplir sus promesas. Siempre. Siempre. Por lo tanto, tenemos a la casa de José y tenemos a la casa de Judá y van a ocurrir 4 cosas con esos verbos. No los voy a meter en problemas porque no es una clase, aunque me encantaría que esta predicación fuera una clase y tener interacción con usted y meterme una pizarra y ponerle nota. No, eso no. Llamarle apoderado también a ver si se porta mal. Me encantaría que usted pudiera decirme, ¿cierto? A modo de clase, mira, esos 4 verbos son verbos, obviamente lo estamos viendo ahí, ¿cierto? Son verbos que nosotros consideramos como verbos futuros. Listo. Quiere decir que en algún momento de la historia, ¿cierto? La casa de José y la casa de Judá, es decir, como una nación, Dios va a hacer algo con ellos. ¿Qué cosa? Fortaleceré, salvaré, haré volver, ¿sí? Y el último que dijimos es, les responderé. Pero me encanta porque cuando uno interpreta gramaticalmente se da cuenta que esos verbos son verbos que están en una conjugación que se llama perfecto. Quiere decir que hay verbos imperfectos, ¿cierto? Pero estos verbos están conjugados en forma perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la acción de ese verbo está completa. Eso quiere decir un verbo perfecto. La acción del verbo ya está completa. Por eso que se elige la forma de conjugación en modo perfecto. Me encanta eso. Hay cosas, obviamente, que nosotros hacemos y conjugamos un verbo en una manera imperfecta, es decir, como que todavía pasa la idea de que no se ha completado toda la obra. Le tengo un desafío, ¿sí? Si algún día quiere estudiar esos 4 verbos, 2 de esos verbos que usted subrayó están en modo perfecto, en conjugación perfecta, y 2 en imperfecto. Mm, eso para mí es algo interesante, tan interesante, que se lo voy a dejar de tarea, ¿sí? Así que la próxima semana reviso y les pongo nota. Bueno, modos perfectos, Dios ya ha completado su obra, pero lo que me interesa de eso es que estos verbos están en un modo que se llama modo activo. Es decir, el que realiza la acción de esos 4 verbos no es usted ni soy yo. ¿Sabe quién es? Dios. Aunque dice que juntos, ¿cierto? El versículo anterior, juntos va a hacer algo con nosotros, el que toma la iniciativa, el que completa la obra, el que hace toda la acción del verbo, siempre ha sido y será Dios. ¡Qué maravilla! Gramaticalmente tenemos esos 4 verbos que nos dicen entonces que algo Dios va a hacer con esa casa de Judá y con la casa de José. Volvamos al texto para subrayar algo más gramaticalmente, porque ya teníamos un porqué, ¿cierto? Versículo 5, porque el Señor estará con ellos. Fíjate por favor el versículo 6. Fortaleceré, salvaré, haré volver, responderé, porque yo soy el Señor, su Dios. Lo ponemos en verbo. ¿Por qué el Señor va a hacer esa obra? ¿Por qué va a utilizar, cierto, esas acciones? ¿Por qué en algún momento de la historia Dios va a hacer estas 4 cosas? Hay una sola razón. Porque yo soy el Señor su Dios. Entonces, cuando uno ve gramaticalmente el texto, uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor trabaje en mi vida como el buen líder que es, ¿cierto? Como el Mesías, el mejor líder que tenemos. Quiero pelear las batallas cristianas, quiero seguir esta carrera cristiana, quiero que Él me fortalezca, quiero que Él me salve, quiero que Él me haga volver si me he apartado, quiero que el Señor me responda. Bueno, tienes que reconocer esto. Tienes a ese Señor como tu Dios, porque si no, nada de eso va a ocurrir.
nada. Entonces, tenemos esta guía del Señor, ¿verdad? El versículo también dice otro por qué. Me encanta esto. Porque me he compadecido, lo voy a subrayar acá, porque me he compadecido de ellos. ¿Sí? ¿Por qué el Señor va a hacer esa acción de salvar a la casa de José? ¿Recuerda? José, el reino del sur, el que ya no está, algún día dice que con ese reino lo va a volver a llamar, lo va a salvar. Y los judíos de abajo, del reino del sur, se podrían preguntar, pero Señor, ¿por qué vas a trabajar con ellos? Ellos te desecharon, ellos se apartaron. Dijimos en una clase de la Academia Bíblica en Forma, estoy pasando el dato también, por favor, hermano. Dijimos en una clase que el reino del norte, si usted dice cuántos reyes estuvieron en el reino del norte, usted va a sacar la cuenta y fueron más o menos 19 reyes, ¿sí? Gobernando el reino del norte. Y le hace una pregunta a los alumnos y usted le dice, ¿y cuántos de esos reyes fueron buenos? La respuesta es, estoy buscando a mi hermana Raquel. Raquel, del reino del norte, ¿cuántos reyes fueron buenos? Y Raquel mueve su mano ahí fervientemente y dice, ninguno. Ella tenía la respuesta correcta. Ningún rey del norte fue bueno. Dice la Biblia, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero Dios tenía una promesa. Y a pesar de los fracasos de sus líderes, que a pesar de lo malo que han actuado los reyes y las personas que vivían en el norte y que Dios los desechó y los llevó cautivo a Siria y nunca más volvieron como reino, Dios dice, voy a hacer un trabajo con ellos. Está comprometida mi palabra, mi pacto con ellos. Y dice el texto, y la casa de José salvaré. Me encanta esto porque esa palabrita salvar, si usted se va al Nuevo Testamento, es la misma idea que nosotros tenemos de la salvación cuando miramos la cruz de Cristo. Es la misma idea, ¿sí? De esa salvación en la cruz de Cristo. Y uno se pregunta, ¿verdad? Pero, ¿será posible que alguien pueda ser salvo si lo conozco? Es tan malo. Es la persona más mala que yo he conocido. Cuando nosotros hacemos esa pregunta en cuanto a la salvación en Cristo, ¿verdad? ¿Podrá el Señor salvar a este pariente mío que ha negado a Cristo no sé cuántas veces? ¿Es una persona tan mala? Mira, el versículo dice lo siguiente. A la casa de José salvaré. Mira la cruz, por favor. No mires nada más. Mira la cruz. Y respóndete esto. Porque me he compadecido de ellos. Si Dios viera algo en nosotros para decir, sí, a Jensen lo voy a salvar, porque he visto algo en él que me agrada, me gusta, dice Dios. No, 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 no. El Señor me salvó. ¿Sabe por qué? Solamente por la compasión que Él tuvo al mirarme a mí. Y al mirarme a mí, pecador como soy, dijo, no hay nada en ti, solo el sacrificio de mi Hijo Jesucristo te puede salvar. Ahí está el texto. Porque me he compadecido de ellos. Y los judíos que están en el reino del sur podrían haber dicho, ¿cierto? Pero ¿cómo vas a volver a trabajar con ellos? Sí, voy a volver a trabajar con ellos. Y de hecho, los voy a salvar, dice. ¿Por qué? Porque me he compadecido de ellos. Porque yo soy el Señor su Dios. Y ahí tenemos esos 4 verbos. Avancemos al versículo 7 porque aparece algo. Nuestro líder no solamente va a ayudarnos a pelear las batallas, ¿verdad? Saben que nuestro líder también va a hacer 2 cosas, que la vamos a resumir, ¿cierto? En lo siguiente, como punto 2, si quieres ponerle ahí, si estoy complicando a mi hermana Angélica, y yo sé que la estoy complicando, pero ella es una buena sintetizadora, ¿cierto? Y redacta todo para nosotros. Dicho sea de paso, cuando usted ve cada bosquejo en YouTube, ¿cierto? O en las predicaciones que nosotros subimos al internet, ella es la que se encarga de hacer esos bosquejos. Así que María Angélica, el Señor te bendiga, María Angélica López.
¿Qué va a pasar como punto 2? Está en el versículo 7, ¿cierto? Nuestro gran líder no solamente nos va a ayudar a pelear las batallas, sino que versículo 7, ¿cierto? Dice que Él nos va a dar restauración y gozo. Mira cómo lo pone el versículo 7. Aparece otro nombre. Interesante, ¿eh? Dice el nombre 7. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón. ¿Dónde? En el Señor. Ahora, tenemos que volver a la parte histórica de este texto, porque aparece otro nombre, y ese nombre, ¿quién es? Efraín. Pero ¿y de dónde salió Efraín? Usted me dijo, pastor, que estaba el reino del norte, ¿cierto? Representado en el texto por José, y el reino del sur por Judá. José tuvo 2 hijos cuando estaba en Egipto. Recuerda la historia de José, ¿verdad? Que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Que fue el segundo a cargo de todo el reino de Egipto y que los hermanos vinieron. Recuerda la historia ahí de José, ¿verdad? Y José tuvo 2 hijos estando en Egipto. Tuvo a uno llamado, hoy mi letra es horrible con esto, así que por favor lo voy a decir bien lento. Uno se llama Manasés. Sí, ahí dice Manasés, el que lo estoy poniendo en jeroglífico, por eso que se ve así, ¿cierto? Y el otro se llama, este es fácil, está en el texto, versículo 7. Efraín. Perfecto. Efraín. ¿Cuál es el mayor? El mayor es Manasés, pero hubo una pequeña bendición que el papá de José, Jacob, ¿cierto? Cuando quiso bendecir a su hijo José, José le dijo, está bien que me bendigas a mí porque soy parte de tus hijos, pero quiero que bendigas a mis hijos. Quiero que bendigas a Manasés y quiero que bendigas a Efraín. Entonces, los puso de tal forma que José iba a extender sus manos, ¿cierto? E iba a bendecir al mayor como primogénito, e iba a bendecir al menor, ¿cierto? A Efraín. Y en algún momento, ¿sabes qué pasó? Jacob cruzó las manos, ¿sí? Y bendijo en primer lugar a Efraín y después bendijo a Manasés. Por eso que en los textos nosotros tenemos a Efraín como el representante de los hijos de José y el que recibe la bendición. ¿Ya? Y ahí tienes entonces lo que dice el versículo 7. Pero Efraín ahora es el representante ¿de qué? De todo el reino del norte. ¿Sí? Y dice, Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino, y esta es una promesa maravillosa para el pueblo de Israel, y podemos sacar al tiro una aplicación si queremos de este texto. Dice, sus hijos lo verán y se alegrarán. Déjenme explicar algo, por favor, aquí, que necesito explicarlo con algún detallito para todos nosotros. Déjenme dejar de compartir pantalla para poder verlos a todos. Aquí están. Muchas veces hemos escuchado de que porque nosotros somos creyentes, nuestros hijos van a ser creyentes. De hecho, lo decimos de otra manera. Es que yo nací en un hogar cristiano, así que debo ser cristiano. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. La salvación es personal. Siempre. Las bendiciones las podemos compartir. Siempre y cuando estemos en Cristo. En Cristo. ¿Sabes que la gente que está recibiendo esta información del versículo 7, Efraín será como un valiente, se alegrará su corazón como por el vino, y después dice, sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón. ¿Dónde? En el Señor. ¿Qué maravilla sería que nuestros hijos pudieran seguir la fe de nosotros? Esa sería una bendición maravillosa para nosotros
padres creyentes, y por eso que los pongo a todos ahí en la pantalla para que pensemos en esto. Sería una bendición maravillosa, ¿sí? Muchas veces los padres se alejan del Evangelio y los hijos se alejan del Evangelio. Pero algunas veces sucede lo contrario. Algunas veces nosotros seguimos en la fe y nuestros hijos se alejan. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Sabes que no hay garantía, pensando en ese texto, por favor, no hay garantía de que nuestros hijos terminen bien la carrera cristiana. No es una garantía. Pero en el texto ocurre algo maravilloso. Los descendientes de José, los descendientes de José, van a poder ver las promesas hechas por Dios. Los hijos de José, los hijos de Efraín, todo el reino del norte, aquellos que habían sido desechados, aquellos que habían sido, ¿cierto?, se habían equivocado y habían abandonado a Dios, ellos en algún momento van a ver las promesas cumplidas de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que ese texto no nos da pie para decir que nuestros hijos hoy día van a recibir las mismas bendiciones que nosotros hemos recibido como creyentes. Tenga cuidado con eso. Nuestros hijos deben vivir su fe. Claro, nosotros debemos guiarlos en un comienzo, ¿verdad? Debemos protegerlos, cobijarlos, enseñarles. Ahí tenemos todos los textos como padres de que tenemos que amonestarlos, que tenemos que disciplinarnos en el amor del Señor. Pero nuestros hijos en algún momento van a tomar decisiones por ellos y una de esas decisiones es van a decidir, ¿sigo o no sigo a Cristo? Es una decisión personal. Pero estos hijos que aparece aquí, está hablando de una restauración porque el contexto me dice que Dios va a trabajar con su pueblo en algún momento y los va a restaurar. ¿Sí? Ahora, ¿es hermoso el texto? Claro que es hermoso el texto. ¿Es esperanzador el texto? Claro que es esperanzador. Porque el Señor va a hacer una restauración en la vida de ellos, en la vida de los hijos de José, en la vida de los hijos de Efraín. Y esa restauración va a ser tan importante, dice el texto, aparece ahí en su Biblia, vaya a su Biblia, por favor, quiero que la mire ahora, ¿cierto? Dice, Efraín será como un valiente, se alegrará su corazón, y aparece una palabrita, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Por el vino. Es decir, que de la misma manera que el vino alegra el corazón, ellos se van a alegrar por la restauración que Dios les va a dar. Y me encanta cómo termina. Sus hijos lo verán, se alegrarán y se regocijará su corazón. ¿Dónde? ¿En el vino? No. En el Señor. Para que no entremos en problemas, ¿cierto? En el Señor habrá restauración y habrá gozo. Y aquí está el punto. Cuando creas que no hay restauración, Dios está orando. Cuando crees que no hay restauración en la vida de alguien, Dios está obrando. Dios está trabajando. Nuestra labor es seguir orando, seguir intercediendo, seguir buscando la misericordia del Señor, porque Él está obrando. Así de la misma forma que está obrando en el reino del norte, que no está actualmente en el texto de Zacarías, vemos que el Señor los trae para restaurarlos y va a haber un gozo maravilloso. Vamos otra vez al texto, por favor, versículo 8. ¿Sí? Versículo 8. Ya recuerda ya que los reinos están divididos, el reino del norte ya no está, pero hay promesas para ellos y siguen las promesas para ellos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y les silbaré para reunirlos, y aquí comparto pantalla nuevamente porque algo está pasando en el texto que nos interesa a todos nosotros. ¿Sí? Versículo 8. Y les silbaré para reunirlos, ¿a quién? Al reino del norte y al reino del sur, ¿sí? Pero aquí está algo maravilloso. Dice, porque los he redimido. ¿Qué color le damos a ese porque?
Estoy viendo ahí sus labios rápidamente, que alguien me responda. Gracias, Pastor Patricio. Verde, ¿sí? Le damos un color verde, porque el Señor estará con ellos, porque me he compadecido de ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Y ahora el versículo 8, porque los he redimido. Ahora, es verdad que cuando pensábamos en la salvación de José, ¿verdad? O de la casa de José, que está aquí arriba, pensamos en la cruz, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de porque los he redimido, ¿sí? Esa redención ya se efectuó y ahora, en el futuro, de las dos tribus, ¿verdad? O perdón, de los dos reinos van a ser uno solo, y dice ahora, porque los he redimido. Esa palabrita, los he redimido, está maravillosa porque ahora dice, los ha trasladado, en el Nuevo Testamento hay una palabrita para eso, ¿cierto? Que nos ha llevado de un lugar y nos ha puesto en otro lugar. Eso es la redención, bíblicamente. Se ha pagado un precio por eso. Usted y yo, dice la Biblia, que estábamos en una feria de esclavos, en una plaza de esclavos, y vino el Señor con un pago, que es la sangre de Cristo, ¿cierto? Pagó, me salvó, y ahora me redime, es decir, me lleva de ese lugar a otro lugar. El versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 habla de una reunión donde el Señor los va a redimir, los va a llevar de un lugar a otro lugar, y es la tierra de Israel. Pero fíjate lo que dice el texto. Les silbaré para reunirlos, porque el reino del norte no está. ¿Dónde está el reino del norte? Sigamos leyendo el texto. Dice, cuando yo los esparza, versículo 9, me encanta porque hay un puntito en sus Biblias, si es que usted tiene un puntito ahí en su Biblia, o una nota, o cierto, un texto a pie de página, donde sea, dice, cuando yo los esparza, y hay una traducción al lado, dice, cuando yo los siembre. Es decir, cuando el Señor vaya y los ponga en diferentes lugares entre los pueblos, dice, aún en lejanas tierras se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y volverán. El Señor un día va a silbar. Nosotros conocemos a eso como la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y dice que se va a tocar una trompeta y todos los judíos van a ser reunidos en un lugar específico, que es la tierra que para ellos está prometida. Ellos estaban lejos, ellos estaban esparcidos, pero dice el Señor, voy a silbar y los voy a llamar de todos los puntos cardinales que yo los he esparcido o que he permitido que ellos vayan. ¿Sí? Y dice el texto, versículo 10, los haré volver de la tierra de Egipto, los haré volver de la tierra de Asiria o de Asiria los recogeré. Ahora, tiene que pensar que en el mapita que estamos siguiendo, ¿sí? Si usted hace un mapita aquí, que está la tierra prometida, aquí abajo del mapa, en donde estoy moviendo el mouse, está Egipto y arriba está Asiria. Simplemente para decirle, ¿cierto? Que todos los judíos que estén en el norte esparcidos y todos los judíos que estén en el sur esparcidos van a ser reunidos en la tierra prometida nuevamente. Por eso que de Egipto los voy a llamar, por eso que de Asiria los voy a llamar, son los puntos que ellos tienen para coordinarse. Y dice, los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré, y aparecen dos puntos cardinales más. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Dos puntos cardinales más, es decir, si Dios los va a recoger o los va a reunir desde el norte, ¿sí? Y desde el sur, ¿a dónde los va a traer? Aquí está. Los va a traer a un lugar que está aquí, que es la tierra de Galaad, ¿sí? Y los va a traer a la tierra del Líbano. Es decir, son dos puntos geográficos que se mencionan. Simplemente, aquí vamos a poner una G, Galaad y Líbano, simplemente está diciendo que van a ocupar todo el territorio que les pertenece a los judíos en algún momento, porque Dios los va a reunir.
Dios los va a reunir en la tierra de Galaad, aquí, en la tierra del Líbano, y me encanta cómo termina el versículo. Dice el versículo 10, hasta que no haya sitio para ellos. No va a haber lugar, porque van a llegar todos, se van a reunir todos nuevamente en la tierra que Dios le había prometido. Génesis 12, Génesis 15, ¿cierto? Te voy a dar la tierra que heredaste. Actualmente, y usted sabe los conflictos que están ahí en Israel, ¿verdad? Actualmente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, les dice a todas las comunidades mundiales, nosotros vamos a seguir viviendo en la tierra de Judea. Así le dicen ellos, la tierra de Judea. ¿Sabe lo que es la tierra de Judea? La tierra de los judíos. Dice el primer ministro Benjamín Netanyahu, nosotros tenemos una promesa, este lugar nos pertenece. Pero todas las personas que rodean a este pequeño puntito que está acá, ¿cierto? Que es a donde está Israel actualmente, dicen, no, nosotros los vamos a eliminar a ustedes. Nosotros los vamos a destruir. Pero hay una promesa, y la está viendo en el versículo 10. Los haré volver de todos los puntos cardinales de la tierra, y los haré volver ¿a dónde? A la tierra que yo les prometí. Y termina el texto, hasta que no haya sitio para ellos. Es una de las promesas que Dios les dio, ¿no? Te daré descendencia. Nadie va a poder contar tu descendencia. Y cuando vuelvan a la tierra que yo les dé, dice que no va a haber casi ni espacio para todos los judíos que van a poder volver a esa tierra. ¿Sabe que nosotros tenemos una promesa que no es una promesa de tierra, nosotros los creyentes? No es una promesa de tierra, ¿cierto? Pero sí tenemos una promesa que se parece a esta. Vaya rápidamente a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Lea esto. Y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Para los judíos, ¿sí? La promesa de la tierra es una forma de ver la bendición de ellos. Para nosotros los creyentes, no necesitamos una tierra para saber que estamos siendo bendecidos. ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta que un creyente está siendo bendecido? Cuando está en Jesucristo, ¿sí? Y las peticiones del corazón del creyente están siendo contestadas, ¿de qué manera? Mucho más abundantemente de lo que podemos entender o incluso pedir. Hay un himno antiguo que cantábamos, bueno, se canta actualmente en las congregaciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti hará. Así decía el coro de ese himno. Los judíos iban a poder ser reunidos y no iban a caber en la tierra. Eso va a ocurrir todavía en el futuro. Nosotros los creyentes tenemos promesas maravillosas de que cada vez que el Señor nos responde, ¿sí? El Señor responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay una condición. En Cristo. En Cristo. Déjeme avanzar porque sigue el versículo 11 y aparece algo que ellos vivieron y que en algún momento van a vivir y lo han vivido durante todo el proceso de que ellos son nación, los judíos. Dice, 11, pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Sí, es verdad que las dificultades son parte del pueblo de Israel, ¿o no? Hasta el día de hoy, usted ve las noticias y es directamente lo que está hablando. Ellos tienen que pasar por dificultades antes de que todo eso acontezca. ¿Y usted y yo? ¿Y usted y yo? Nosotros tenemos una promesa maravillosa que dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia de Jesucristo. En algún momento. Pero mientras tanto, van a haber dificultades en nuestra vida. Las hay en el pueblo de Israel,
las hay en nosotros, pero tenemos una promesa maravillosa. Al igual que ellos, versículo 12, yo los fortaleceré, ¿dónde? En el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. ¿En qué consiste esa promesa? Que si usted y yo estamos en Cristo, en Dios, nosotros podemos pasar las angustias, las pruebas, los mares, como dice ahí el texto, y vamos a salir fortalecidos. Ahora, ¿fortalecidos para qué? Y esto es algo importante, ¿no? Para seguir pasando el mar de la angustia. ¿Ah? Eso es un hecho inevitable en el versículo 11. Fíjese el verbo, pasarán por el mar de la angustia, ellos, ¿sí? Bueno, nosotros, si lo pusiéramos poéticamente para nosotros también tenemos que enfrentarnos a muchas dificultades en la vida y el Señor no nos va a hacer volar por sobre ese mar de los problemas y ponernos a la otra orilla. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor? El versículo 2. Nos va a fortalecer para pasar por ese mar de angustia. ¿Sí? ¿No me cree? En el Antiguo Testamento hay un texto, y con esto cerramos. En el Antiguo Testamento hay un texto que muy probablemente usted se lo memorizó cuando era un joven, un adolescente, o a lo mejor también en este tiempo que ya no es tan joven o tan adolescente, y se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? ¿Va rápidamente ese texto? Mira lo que dice el texto de Josué capítulo 1, que muchos de nosotros lo tenemos ahí, ¿cierto? Como un cartel, como algo que está puesto ahí para tomar confianza y decir, Josué 1:8. Voy a dejar de compartir pantalla y así lo leemos todos y los puedo ver a todos también. Y dice así. ¿Dónde está? Josué capítulo 1, versículo 7, por favor. A ver. Empecemos del 6. Sé fuerte y valiente, Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente 7. Sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Por qué Dios le repite varias veces a Josué? Josué, necesitas esforzarte. Josué, necesitas ser valiente. Josué, ocupa tu Biblia. ¿Por qué razón? Porque lo va a hacer pasar por el mar de la angustia. Para Josué, conquistar la tierra prometida, es decir, enfrentarse a diferentes guerras en su momento. Y mira lo que dice, por favor, 2 de Timoteo. Ahí para tener un texto que usted diga, ¿solamente en el Antiguo Testamento tenemos esto? No, lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo hoy. Me encantaría borrar esa parte de la Biblia, ¿no? Pero no se puede. Hay una promesa de que si borras algo, vas a recibir un castigo. Así que no lo borres. Léelo y asúmelo como parte del mar que tenemos que cruzar. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Cuando leemos la Biblia, tenemos que hacer una interpretación histórica y gramatical. Y el texto que leímos en Zacarías termina con una promesa. Yo los voy a fortalecer. Es la misma promesa que nosotros tenemos en toda la Biblia para nosotros como creyentes. Que podemos pasar por diferentes circunstancias, pero Dios estará con nosotros. La próxima semana
avanzamos al capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta de este buen pastor que va a hacer algo con su rebaño. Por este día dejamos la enseñanza hasta aquí y que el Señor bendiga tu vida y vamos a orar y vamos a continuar con el culto. ¿Oramos? Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque cada vez que podemos mirar tu palabra, Señor, que podemos estudiar tu palabra, reflexionar en ella, meditar en ella, nos damos cuenta, Señor, que tú estás trabajando, que estás activo, que estás, Señor, como un fiel guerrero al lado de nosotros, que estás pendiente de nuestras necesidades, que estás pendiente, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de que no nos prometes cosas, Señor, que no aparecen en tu palabra, sino que nos prometes cada una de estas cosas que tú te has comprometido a hacer, tanto con tu pueblo, Israel, como, Señor, con tu iglesia. Padre Celestial, te rogamos en esta mañana que tu palabra, Señor, sea real para nuestras vidas, que tú, Padre Celestial, puedas apiadarte de nosotros, de que puedas, Señor, también porque somos tu pueblo, somos, Señor, las personas a las cuales tú has redimido, has comprado, que nos ayudes, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas ayudando, para que, como dice el texto, Señor, podamos andar también en tus caminos. Padre Celestial, prepara nuestra semana, prepara, Señor, lo que es el día a día que tengamos que vivir acá en este país. Y también, Señor, a mis hermanos que están fuera de este país, Chile, te quiero rogar también, Señor, que los sigas preparando para enfrentar cada una de las circunstancias que tú nos has demandado en el día de hoy. Oramos, te pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.